Buenas, hoy va a ser la final de Eurovisión y voy a hacer lo mismo que hice con las semifinales. Solo me voy a grabar la reacción a las votaciones porque si no el copyright va a ser imposible con las actuaciones. Pero antes vendré y os diré que me apreció la gala y mi predicción final. Así que nos vemos después de las actuaciones. ¡Ay, que gane España! O Reino Unido. Voy a contaros muy rápidamente mi opinión de las actuaciones de la final de Eurovisión 2022 antes de que empiecen las votaciones. Pero lo que voy a hacer simplemente es contaros mi sensación ante la actuación porque al final ya en las semifinales, con los vídeos de los ensayos, etcétera, ya os he ido contando mi opinión desgranada de cada actuación en temas de realización, voz, etcétera. Así que simplemente os voy a contar mi sensación que he tenido con esta actuación de la final y mi predicción por cada país, ¿vale? Entonces comienzo por orden de actuación. República Checa. Creo que ha cantado peor que en la semifinal, ¿vale? Además, uno de los agudos le ha salido un poco regular y además creo que le va a perjudicar actuar la primera, porque al final el resto de canciones de baile, como por ejemplo España o Moldavia, etcétera, le van a eclipsar. Entonces, creo que República Checa realmente en el jurado no lo va a hacer muy bien y sorprendentemente en el televoto tampoco, porque va a ser eclipsada por el resto de canciones de baile que van a venir después. Rumanía, su premio ha sido llegar a la final. Gracias a estar en la final es que la canción va a ser un hit del verano y va a arrasar en ventas, estoy seguro. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame, llámame. Mi predicción ante Rumanía, pues que en el televoto lo hará algo mejor, ¿vale? Porque es una canción que al final gusta mucho y con ritmos así calientes, ¿vale? Y a pesar de salir segundo, creo que lo hará algo mejor, pero en el jurado seguramente mal. Mal en el sentido de quizás voten en el jurado. Portugal sigue destacando. Han sido preciosas las armonías y han vuelto a crear ese clímax y ese aura de relajación. Entonces, salir la tercera le va a beneficiar mucho en el jurado porque seguramente le van a poner muy buena nota, así que en el jurado tengo una predicción que será top 10, pero en el televoto con tanta balada y salir de las primeras creo que también será eclipsada, así que en el jurado top 10, en el televoto regulín, tirando para abajo. Finlandia, lo que más me ha gustado es que se le veía disfrutar y gozar. Ha aprovechado totalmente la actuación y estoy seguro que ha sido la actuación de su vida porque se le notaba el placer y que estaba disfrutando el momento. Vocalmente ha estado mucho mejor que en la semifinal y al final es una canción con mucha fuerza, con un estribillo muy pegadizo, ese instrumental muy pegadizo, así que la actuación ha sido buena y creo que quedarán más o menos a mitad de tabla. Suiza, bien, ha estado menos nervioso que en la semifinal, por lo tanto ha transmitido más y ha cantado mucho mejor. La iluminación es impecable, ya lo dije, entonces creo que va a ser una gran sorpresa en el jurado, en el sentido que igual se cuela en el top 10 del jurado, porque hay mucha competencia en baladas, por eso digo sorpresa, porque son muchos los que optan a estar en el top 10 en el jurado, pero en el televoto creo que no, creo que en el televoto va a estar en el botón 5, pero en el jurado puede llegar al top 10. Con Francia he tenido la sensación de que estaban bastante nerviosos, sobre todo él. Tengo la misma sensación que con República Checa, que al final, como es una fusión de celta y electrónica, pero predomina la electrónica, al final va a quedar eclipsada por el resto de canciones de baile como Noruega, España, Moldavia, que vienen después, Estonia. Entonces creo que van a ser eclipsados y que realmente no van a tener un buen resultado ni en televoto ni en jurado. Es mi sensación, ¿eh? Noruega, la gran competencia de Chanel. Van a arrasar en el televoto, pero no ha sido una actuación tan impactante. Entonces creo que se la han puesto, digamos, fácil a Chanel, es decir, que Chanel les va a vencer la batalla. Sigo pensando que van a ser
top 10, digamos, rozando el top 5 en el televoto. Considero que van a haber sorpresas en el televoto y van a subir países que no nos esperamos. Entonces, digamos, rozando el top 5, pero en jurados, a no ser que nos sorprendan y que valoren esa dificultad de cantar debajo de las telas, creo que no van a tener muchos puntos del jurado. Con Armenia he tenido la sensación de que en semifinal la actuación fue mejor y transmitía más, porque esta vez la he notado más relajada, normal, porque ya ha pasado la final, ya es la última actuación, pero sin embargo esa relajación a mí no me ha transmitido tanto. Aún así, la voz es maravillosa, por lo tanto debería quedar bien en jurados y es una canción muy comercial que puede vender mucho y también quedar bien en el televoto. Pero como es un mid-tempo y este año destacan las baladas o las canciones rápidas, yo tengo la sensación que los mid-tempo van a quedar mal. Pero ella, como ofrece voz y performance por todo lo que hace, me refiero con la casa, pues igual no queda tan mal. No lo sé, tengo dudas con ella, pero es un temazo. Italia. Sigue predominando la canción, para mí es la mejor canción de la edición, han desafinado menos por suerte, pero es cierto que Blanco, que siempre ha sido el más estable vocalmente hablando de los dos, ha estado regulín, no sé si está malo, pero ha estado un poco regulín, y por suerte Mahmood no ha desafinado tanto los falsetes. Pero aún así, aunque para mí la canción es ganadora, no ha sido una actuación de ganadora. No ha sido una actuación de ganadora. Esa ha sido mi sensación. Pero sigo previendo un gran resultado para Italia. Es decir, un top 10 en el jurado, probablemente posición quinta, entre quinto y séptimos, y un top 5 en el televoto. O sea, esa sigue siendo mi predicción. ¡Wow, wow, wow, Chanel! España, por Dios, ha estado espectacular. Hoy sí. Yo con la actuación de la semifinal dije, creo que me falta fuerza, estará guardando energías. Efectivamente, ha estado impecable y espectacular. Una fuerza, he sentido winning vibes desde el principio hasta el final. Ha hecho lo que tenía que hacer, estaba derrochando su carisma y su fuerza escénica, que es impresionante. Ha estado espectacular, de verdad. Os lo digo, o sea, sinceramente, ha terminado la actuación y he dicho, esto es un winner alert enorme, ha destacado por encima de los 9 anteriores y además tengo la sensación de que puede ganar el televoto. O sea, ha estado sensacional. Su mejor actuación de Slow Mo ever. O sea, espectacular. Sigo pensando que va a estar top 3 en el jurado y top 3 en el televoto. Y de momento puedo pensar incluso que gana el televoto si no lo gana Ucrania por factores externos. Países Bajos. Bien, puntos positivos. Estaba más relajada y por lo tanto y menos nerviosa y por lo tanto ha cantado mucho mejor. La parte negativa, que creo que España la ha eclipsado totalmente, la perjudica mucho salir después de España. Por lo tanto, creo que sigue optando al top 10 en jurados, pero creo que en el televoto va a pasar, bueno, no desapercibida, pero va a perder muchos puntos porque sinceramente creo que ha quedado eclipsada por España. Ucrania, pues mira, mucho mejor esta actuación que la de la semifinal. Han cantado con mucha más fuerza y más relajados. Esta actuación también mejora la de la semifinal. Y en cuanto a mi predicción, pues mira, en el televoto sigo pensando que lo pueden ganar por los factores que ya conocemos. En el jurado, si son objetivos, no deberían estar en el top 10 del jurado. Quizás rozando el top 10, ¿vale? Posición 11 o 10 o 9, pero no deberían, si son objetivos, no deberían estar en el top 5 de los jurados. Entonces, si son top 5 en los jurados, ganan del festival porque van a ganar el televoto. Si no son top 5 en el jurado, ahí ya quizás no ganan. Y también, aunque actuar en el número 12 parecía que es una posición que les favorece, se notaba mucho el bajón de nivel con respecto a la canción de España y de Países Bajos. Alemania está infravalorada, es una canción buena, pero esta actuación sinceramente creo que no destaca. Y mi teoría de que las canciones mid-tempo van a pasar desapercibidas creo que cobra vida. Entonces realmente, lamentablemente, creo que va a tener un mal resultado y me fastidia porque la canción es buena, tiene una pasión tremenda al cantar. Ojalá esa pasión le sirva para conseguir algún punto del jurado y conquistar a alguien del televoto, pero creo que va a quedar mal y me da rabia porque la canción es buena y encima ha estado infravalorada por el fandom. Lituania, bien, Mónica, bien, hoy sí, yo no sé si le afectó el problema con su puesta en escena porque ya dije que los ensayos y la actuación de la semifinal no la notaba igual de ecléctica, igual de energética y carismática. Hoy ha estado espectacular, como ella sabe.
magnética, conquistando la cámara, de voz espectacular, bien colocada, en su sitio, bien cantado. Hoy ha hecho la actuación que sabíamos que podía hacer. Estaba relajada, había pasado la final y hoy ha estado sensacional. Por lo tanto, como ha estado tan sensacional, igual roza el top 10 en los jurados. Pero en el televoto ya no creo, hay mucha competencia, ya no creo que lo haga tan bien. Pero puede rozar el top 10 en los jurados, ¿eh? Azerbaiyán, otro país que mejora su actuación de la semifinal. Es normal, porque ya al final lo importante para esos países es llegar a la final, y ya en la final es el último día y han cantado tantas veces esa canción y han hecho esa misma actuación toda la semana, que es normal que en la final ya no haya nervios y quieran disfrutarlo. Ha sacado su arma secreta, se ha cortado el pelo, ha cantado mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor, por lo tanto, el top 10 en jurados es más que probable. Y creo que en el televoto tampoco debería hacerlo mal. Entonces, buen resultado para Azerbaiyán, yo creo. Aunque también está esa batalla de baladas y algunas baladas van a caer. Entonces no sé si Azerbaiyán caerá o no. Bélgica. Mi sensación con Bélgica es que la canción es buena y es pegadiza y te engancha y gusta. Pero ha tenido bastantes fallos vocalmente hablando y que eran muy notables. Entonces, los jurados, como saben la dificultad que tiene esta canción, quizás esos fallos vocales, ha pasado a la final, no les preocupan tanto o le perjudican, pero no tanto, porque la canción, repito, es una de las más difíciles de la edición, pero quizás al televoto les puede hacer que no guste tanto la canción. Entonces, creo que los jurados va a quedar mejor que en el televoto. Atención, que he sentido Winning Vibes también con la actuación de Grecia muy fuerte, estaba más relajada y ha abordado la actuación, a pesar de que le ha temblado la voz un poquito. Muchos winning vibes con Grecia, cuidadito, ¿eh? Y hoy vota el televoto, así que igual a lo mejor se puede marcar un top 5 de sorpresa, ¿eh? Y no sé cómo cantó ayer en los jurados, pero si cantó igual, quizás también el top 5 en jurados es factible. Cuidadito con Grecia, siempre ha sido una gran favorita, un winner alert para mí y ya está más que confirmadísimo. Cuidadito con Grecia, ¿eh? Islandia, pues también han cantado súper bien, han explotado su sonido relajante, ha sido una actuación buena. Pero aquí vuelve a cobrar vida mi teoría de los medio tiempos que van a pasar desapercibido porque el jurado va a votar a baladas o a canciones a tempo. Entonces no les pronostico un buen resultado ni en televoto ni en jurado. ¡Wow! Moldavia, es que su fuerza escénica y lo divertidos que son es que es tremendo y les hacen destacar mucho, 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 mucho. Van a ser top 10 en el televoto, segurísimo, otra vez. Pero en los jurados tengo dudas, porque a lo mejor algún jurado quiere votar por esa fuerza escénica y esa carisma que tienen, pero a lo mejor les resta la canción, que no es una de las mejores canciones de la edición, y además tienen el plus que gusta muchísimo en Eurovisión mezclar lo tradicional con lo moderno, y eso les va a dar muchos puntos en el televoto y no sé si los va a dar en el jurado. En resumen, top 10 televoto, en jurados tengo dudas, quizás a lo mejor mitad de la tabla. Con Suecia sigo teniendo la misma sensación que siempre. Tiene un aura, tiene un algo que tú sientes que esto es una actuación ganadora, pero sigo pensando que no es canción ganadora porque además se nota que no es la mejor canción, porque vas escuchando canciones y realmente como canción no destaca tanto, pero ella tiene un aura, la actuación tiene algo que sientes que esto puede ganar. Mi teoría sigue siendo la misma. Creo que estará cerca del top 5 en jurados y en el televoto creo que también rozando el top 5, pero que no va a llegar al top 5 porque hay países, por ejemplo, Grecia, la pueden superar, tengo la sensación que Serbia también, y además Cornelia ha cantado con tanta emoción que al final de la canción ha querido subir la voz y se le ha roto la voz por esa emoción. Hoy no votan los jurados, así que no creo que le vaya a perjudicar y no sé si eso le perjudicará también en el televoto o no, porque ha sido un pequeño detalle al final. Pues mira, a Australia no le ha perjudicado actuar después de Suecia, para nada, porque su voz destacaba muchísimo y además esta vez ha cantado con más pasión. La iluminación sigue siendo preciosa, entonces sigo manteniéndome en que va a ser top 10 en los jurados. Sin embargo, alguna balada tiene que caer en la batalla de baladas en el televoto y creo que en el televoto sí que Australia va a caer. Pues mira, con Reino Unido sí. He percibido también Winner Alert y Winner Vibes, pero tengo la sensación de que Chanel se lo ha comido porque él hoy estaba nerviosa, cosa que es normal porque sabe que puede ganar.
la voz estaba un poco temblorosa, sobre todo en el agudo final, se la ha descontrolado, pero él rápidamente la ha vuelto a controlar. Por esos nervios y no estaba tan suelto, pues quizás creo que me ha parecido España mejor que Reino Unido, fíjate, pero también es una súper actuación de Super Bowl, impresionante, y creo que la victoria sigue estando entre Reino Unido y España, dejando, entre comillas, a Ucrania con lo que pueda pasar con ello. Y para mí la actuación de la semifinal de Reino Unido fue mejor que la que ha hecho en la final por los nervios. Mi predicción sigue estando clara, ganador de jurado y top 5 en televoto. Polonia tampoco creo que vaya a salir perjudicado, fíjate. Han actuado Suecia, Australia, Reino Unido y Polonia seguidos y creo que quien va a caer es Australia, pero Polonia no, fíjate, porque su voz destacaba muchísimo, aparte que tiene una voz impecable, entonces sigo pensando lo mismo, top 5 en jurados y top 10 en televoto. Atención, sorpresa, bueno, no sorpresa porque lo voy a venir, pero se confirma, sorpresa, Serbia es un winner alert como una casa. La beneficia muchísimo actuar después de 4 baladas seguidas. Muchísimo. Primero porque desconcierta tanto y después de venir 4 baladas seguidas, el Britislava se pegaba mucho más. Por eso sigo pensando que Serbia va a estar top 5 en el televoto y va a bajar alguna favorita. Ojalá sea Ucrania. Y Serbia va a ser top 5 en el televoto. En jurados tengo dudas, quizás rozando el top 10. No creo que llegue al top 10, pero quizás por la originalidad, por la composición, por la puesta en escena, ahí puede subir puntos. Así que igual también se cuela en el top 10 de los jurados. Pues mira, a Estonia la beneficia muchísimo ser la última, porque veníamos de 4 baladas, después ha venido Serbia, que la ha beneficiado mucho, y a Estonia muchísimo más. Ya es una canción dance country buena, pero la ha beneficiado más ser la última después de venir de 4 baladas. Muchísimo, tanto que empiezo a pensar que puede ser top 10 en el televoto. Rápidamente os voy a decir mi predicción del televoto y del jurado. Voy a decirla con un orden, pero realmente no creo que vaya a acertar en el orden, pero sí en los países. Mi predicción de la votación de los jurados es la siguiente. Ganador, Reino Unido, eso está más claro que el agua. En segunda posición, Polonia o España, y por lo tanto, en tercera posición, Polonia o España. Cuarta posición, Grecia. Quinto, Australia, por esa voz impecable. 6, Italia, porque sigue siendo la mejor canción y también se vota en base a la canción, no solo también por las voces. 7, Suecia. 8, Portugal. Maro tiene una voz rarísima, voz rota, muy rara, y han hecho unas armonías preciosas y creo que va a salir muy beneficiada además de actuar de las primeras, así que 8, Portugal. 9, Países Bajos, porque la canción sigue siendo buena a pesar de que España la ha eclipsado, que es lo que digo, en jurado no le va a afectar, pero en televoto seguramente sí. Y 10, Azerbaiyán, porque esa voz va a ser votada totalmente. Y mi predicción del televoto es la siguiente. Ganador, Ucrania o España. Y en segundo lugar, Ucrania o España. En tercer lugar, Reino Unido. En cuarto lugar, Serbia, porque ha destacado muchísimo, muchísimo. 5, Italia. Aún así creo que no le va a perjudicar la actuación, no es tan buena como en Sanremo, pero aún así la canción es buenísima y van a seguir teniendo televoto. 6, Suecia, porque creo que Serbia al subir la va a hacer bajar y perder el top 5. 7, Noruega. 8, Polonia, que no está nada mal. 9, Grecia. Fíjate que al final, al ordenar los países, he bajado a Grecia, aunque Grecia hoy me ha parecido una de las mejores y la pondría a lo mejor en mi top 5 personal de las mejores actuaciones. Creo que mi predicción va a ser que va a quedar más bien novena. Y décimo, Moldavia, porque han impactado y al final con tanta balada las canciones de baile van a subir, pero creo que España ha sido la mejor performance de ese tipo, entonces por eso España tan arriba y luego Noruega y Moldavia un poquito más abajo. 5 puntitos para España, ¡toma! Mira, ya empezamos bien, a ver, que no veo qué más. 8, Portugal, lo dije. 10, Suiza, evidentemente por la voz. 1, Suecia, qué poquito. 2, Moldavia. 3, Noruega. 4, Reino Unido, también me parece poco. 6, Bélgica. Bien, mi Jeremy. Pues los 12 pueden ir a Grecia, a Polonia. Ah, claro. A ver, San Marino nos puede votar porque yo creo que todos los países del Mediterráneo que consumen música latina nos pueden votar. A ver, 10 a Grecia, 8 a Reino Unido, muy bien. 4 a Polonia, guay. 3 a Italia, San Marino, mirar, O sea, San Marino el jurado no ha votado tanto a Italia. Objetividad.
Toma, toma, toma. Lo he dicho, Dios, Dios. Bien, bien, bien. Pero si es que lo he dicho, es que nunca fallo. ¡Ah! ¡Ah! Su primer 12. Pues igual nos votan también, ¿eh? A ver. 10 a Serbia. 8 a Reino Unido, 7 a Italia. Sí, cariño. Van a España. O Grecia. España o Grecia. ¡Oh! ¡Toma! Dios, 2 seguidos, chaval. Pero esto nos ha pasado alguna vez. Ahora se está viendo y la gente me llamaba loco. España va a ser top 3 en jurados. Ostras, pues viene otro 12 para España. El de ritmo. Viene otro 12, mira. Italia. Viene otro 12 para España. Viene otro 12. Spain. Spain. ¡Toma! Dios mío, Chanel, por favor. Ay, Dios, se tiene que estar volviendo loca. Kyle está flipando. ¡Qué fuerte! Es que todos los países del Mediterráneo nos van a dar el 12 seguro. Y esto es el jurado, ¿eh? Uy, Ucrania no sé si nos votará. Ah, no, Ucrania no nos va a dar el 12. ¡Caterina! Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Oye, mira, pues no han votado a España, pero han votado bien. Ay, mírales, que habían ensayado la frase. Spain still in the lead. Pero ¿cuándo hemos escuchado esto? En la vida. España sigue primera. Uy, Albania, pueden darnos 12 también. Vaya por Dios, nos han dado un 5. No pasa nada, un 5 está muy bien. 7 Ucrania, cuidado con Ucrania. Como Ucrania quede top 5 en jurados, gana el festival, porque van a ganar el televoto. Aunque igual hoy gana el televoto España, pero... Vamos. Italia. No, pero merecido, hombre. Es la mejor canción de la edición. La actuación no les ha salido bien. Pues Estonia... Ay, no nos ha votado de momento. Pues Estonia no nos va a votar. España tercera de momento. Yo lo dije que España va a ser top 3 en jurados, que va a ganar Reino Unido y que segunda va a ir Polonia. Y Polonia va fatal, solo 10 puntos. Azerbaiyán. Oh, que no hay conexión con Azerbaiyán. Vaya por Dios. 5 puntos para España, gracias. Gracias. Oh, Reino Unido, bien. Bien. Uy, qué bien. Oye, pues de momento súper guay. Más o menos están votando con objetividad, no tanto voto geográfico. Portugal. A ver, esto es el jurado, no el televoto. Pues de momento no nos han dado ningún punto, así que nos pueden dar el 12, ¿eh? Igual nos da el 12 el jurado de Portugal. Porque, bueno, no han votado a Suecia, ni a Italia. Ay, Dios, se lo van a dar a España. Se lo van a dar a España. Spain, se lo van a dar a España. ¡Toma! ¡Yes! 4 doces. 4 doces. ¡Qué bueno! Bien. Mira María, qué feliz está. Uy, Alemania nos puede votar, ¿eh? Alemania nos puede votar. 8 puntazos, toma ya. Wow, 10 a Ucrania. Madre mía, Alemania, por Dios. O sea, entiendo que puedan dar algún punto a Ucrania, pero 10 me parece demasiado. Un jurado. De momento no hay sorpresas en el jurado, o sea... Estaba claro que le iba a ganar Reino Unido, clarísimo. Ay, 10 puntos a España. Guapo. Chao, Tote, cariño. Y va a seguir. O sea, y va a seguir. España segunda. Bien. Suecia tercera. Yo pensaba que Suecia iba a quedar cuarta o quinta en jurados. Que Polonia y quizás a lo mejor Australia o Azerbaiyán o Italia van a estar por delante de Suecia. A ver, Noruega, país nórdico. 7 puntazos a España. Toma ya. Y 8 a Suecia, mira.
Y todavía no han votado ni a Islandia ni a Finlandia, ¿ves? O sea, no votan a sus vecinos, votan con objetividad. Muy bien. Israel, Israel nos puede votar, ¿eh? Hay solo 3 puntitos. Bueno, no pasa nada. Gracias. Thank you, Israel. 10 Reino Unido, perfecto. Ucrania está subiendo. Ucrania va a 6. Ay, Polonia, votanos, por favor, votanos. Bueno, un punto, te lo compro. Bueno, Polonia, le van a dar los 12 a Ucrania. Y mira que es el jurado, no el televoto. Y el jurado tiene que ser objetivo, pero le van a dar los 12 a Ucrania. Ucrania. Un jurado tiene que ser objetivo. Las normas de Eurovisión dicen que hay que votar por la capacidad vocal del cantante, la originalidad de la canción, la puesta en escena y el conjunto en general. Y teniendo en cuenta eso, Ucrania no es el mejor. ¡Ay! 5 puntos solo de Grecia. Bueno, es el jurado, Igual el televoto de Grecia nos da. ¡Estefanía! ¡Let's dance! No han votado ni a Reino Unido ni a Suecia. Pero Azerbaiyán se lo merece, ¿eh? Se lo merece, porque tiene una gran voz. No han votado a Reino Unido ni a Suecia. ¡Wow! Moldavia. ¡Buah! Otros 12 a Ucrania. Seguro. 3 a España. 10, mira, 10 a Reino Unido, 8 a Suecia. A España le han dado solo 3. Le van a dar el 12 a Ucrania. Que los vecinos se voten entre ellos suele pasar bastante en el televoto. El jurado tiene que votar con objetividad, entonces eso no significa que tú no puedas votar a tu vecino, porque a lo mejor tu vecino se lo merece. Pero este año, sinceramente, Ucrania no se merece los 12 de un jurado. Algún punto puedo entenderlo perfectamente porque la canción es mola, es buena, pero hay mucho nivel y sinceramente los 12 no se los merecen. ¡8! ¡8 de España! Que no me lo he visto. ¡Grecia! ¡Qué bien! Muy merecidos. Britislava. 4 a España. Bien. Pues... ¡ay, qué bien! No, se lo merece porque tiene una voz increíble. ¡Que nos ha dado un pico! ¡Que nos ha dado un pico! Toma, cariño. No, nadie lo ha visto venir. Nos ha metido un pico a todos. Islandia. A ver, país nórdico. ¿Qué haces, cariño? 3 a España. ¡Qué bien! ¡Hola! 10 a Ucrania. Madre mía. Pues acaba de superar a España. A ver, ¿nos pueden dar muchos puntos a España? Vaya, nos han dado 6. No pasa nada, 6. 6 está muy bien. Muchas gracias. Greece. Todo el mundo está gritando Greece. En serio, están abucheando que Chipre le dé 12 a Grecia y no abuchean los 12 que le ha dado Polonia y Moldavia a Ucrania, que son vecinos. O sea, un poco de igualdad. Si abucheamos a uno, abuchear a todos o a ninguno, tío. O sea, Grecia se los merece los 12. Ucrania, en mi opinión, objetivamente hablando, por las normas de un jurado, no se merece los 12, ni los 10, ni los 8 de un jurado. No se merece los 12 de un jurado. O sea, no han sido la mejor canción ni la mejor actuación. ¡España! Buenas noches, Nieves. Iba a decir, no han votado a España. Sé que es España. A ver, hemos votado 10 a Italia. Eso es por la canción, porque es la mejor canción. 8 a Australia por la voz. 7 a Suecia. 6 a Serbia, muy bien. 5 a Bélgica, me encanta. 4 a Rumanía. Bueno, un jurado votando 4 a Rumanía. Sí, 3 Reino Unido solo. Pues a Portugal, ¿no? Que no les han votado. A ver, bueno, sí, claro, lo entiendo. O sea, mira, no se lo esperaban ni ellos, chaval. No se lo esperaban ni ellos. Claro, es que Azerbaiyán tiene gran voz. ¿No hemos votado a Portugal? Qué raro, porque este año Portugal merecía votos del jurado. Qué cosa más rara. Hombre, el televoto seguro que votamos a Portugal, seguro. A ver, Suiza. 8 España. 8 España. No sé, el jurado español no ha llegado a votar a Portugal. Qué raro. Oye, estoy flipando lo mal que va Polonia. No me imaginaba que Polonia fuese a perder en la batalla de baladas del jurado. Grecia, 12. No me esperaba para nada que entre toda esa batalla de baladas que iba a haber masculinas, la perdedora fuera a ser Polonia en el jurado. Para nada. Y además no estoy nada de acuerdo. 4 España.
Ese grito no sé por qué país sería, a lo mejor los 10 de Países Bajos. Pues ya han votado a Suecia, ¿eh? Así que no va un nórdico los 12. Muy bien, muy merecidos, muy merecidos. ¿Ves? Pero esto me gusta cuando de repente un país no vota a sus vecinos porque son objetivos. España, atención, ya ha superado el récord de puntuación de la historia de España, que eran 125 puntos de Mocedades de 1973. Chanel ya ha batido el récord de puntos y queda mucha noche. Y ya ha batido el récord de puntos de la historia de España en Eurovisión. ¡Toma ya! Bonsoir. Francia nos votará el jurado. Mira, 5 puntitos. Toma. 5 puntitos, muy bien. A la 10 a Ucrania. 8 Polonia, gracias, por favor. Por fin votan a Polonia. Armenia. Armenia nos puede votar, ¿eh? Armenia nos puede votar. Porque igual estos ritmos latinos les pueden gustar, ¿eh? Bueno, pero ya no solo los ritmos latinos, en general es la performance, pero también influye el estilo de canción. Creo que van a España en vez de a Reino Unido. A ver, cariño, venga. Van a España. ¡Van a España! ¡Toma! ¡Qué fuerte que no han votado a Reino Unido! Creo que es la primera vez que nos votan, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! Sí, es que no sé por qué me daba a mí que Armenia nos podía dar los 12. Porque creo que este es un estilo de performance. Bueno, Armenia hacía muchas performances así en Eurovisión, por eso. Es que Armenia ha enviado muchas canciones de este estilo a Eurovisión, por eso me daba que nos podían dar los 12. Montenegro, país mediterráneo, nos pueden votar 8 puntazos. Toma ya, toma ya, toma ya. Rumanía, a ver si nos vota un puntito. Bueno, no pasa nada, un puntito es un punto, pero jope. Ucrania va cuarta y no me había dado cuenta. Pues va a ganar Ucrania. Va a ganar Ucrania. Es que estoy tan metido en Reino Unido, España, que no me había dado cuenta. Pues va a ganar Ucrania. Lo dije en mi vídeo. Como Ucrania quede entre las 5 primeras en el jurado, como va a ganar el televoto, ya despídete. Aunque hoy creo que el televoto lo ha podido ganar Chanel, ¿eh? ¡Oli! Esta es la de Why Me. ¿Es ella? ¡Wow! 8 a Reino Unido. No le han dado ni el 10 ni el 12. 10 a Suecia. Ya han votado a Ucrania. ¡Ostras! Pues nos pueden dar el 12. O nos lo dan a nosotros o a Grecia. Spain. No me lo digas. ¡Oh! Pero Irlanda nunca nos había votado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué guay los jurados! ¿También os estáis dando cuenta que la mayoría de jurados están votando los mismos países? Que Ucrania yo no siento que se lo merezca en jurados. 8 Ucrania. Va a ganar ya Ucrania, chicos. 1 España. Bueno, no está mal. Claro, Eslovenia. A no ser que Reino Unido se dispare ahora en jurados y saque una nota altísima, va a ganar ya Ucrania, ¿eh? Pero bueno, España, top 3. De momento vamos terceros en jurados, que es lo que yo dije que iba a pasar con España. Italia, 12. Muy bien. Pero lo que he fallado muchísimo es Polonia. Yo dije que Polonia, que iba a ser primero Reino Unido en jurado, segunda Polonia y tercera España. Y Polonia se ha caído totalmente. No me creo que entre tantas voladas masculinas no hayan elegido a Polonia. No me lo creo. ¡Wow! 5. Otra vez, cariño. Pero hijo mío, esto ya es abusar. Estando ya Ucrania en el top 5 en jurados, ya han ganado el festival. País mediterráneo, cuidado, cuidado, cuidado. Toma ya, 6 puntados para España. 10 a Portugal, muy bien, muy merecido hoy. Wow, no entiendo que un jurado no vota a Reino Unido, sinceramente. Ha sido una performance muy visual, una voz impresionante y una buena canción, no lo entiendo. Lituania. ¡Ah! Hola, Cari. 5 puntitos a España, bien. 10 Reino Unido, fantástico. Ucrania no es la mejor canción, ni la mejor actuación, ni la mejor voz. Y eso es en lo que debe basarse un jurado para las normas de Eurovisión. Hola, cariño, Equality, ¿cómo estás, cielo? A ver, con la tontería, 2 puntos a España, no me había enterado. Laura, mi amor. ¿Se había quedado encerrada en el camerino o qué? Reino Unido, a ver cuánto nos vota Reino Unido. Porque como somos rivales, a ver si han votado... Toma, 10 puntazos. Objetividad. Sabe que somos rivales y nos dan 10 puntos. Muy bien. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much.
Qué majos. Y nosotros solo le hemos dado 3 puntos, ¿vale? O sea, me parece fatal que nuestro jurado solo le haya dado 3 puntos a Reino Unido. Y Polonia, 8 a Polonia, obvio, por favor. Es que no entiendo lo de Polonia. A ver, Suecia no ha votado a Ucrania, ni a Italia, ni a España. ¿Os creéis que Suecia nos puede dar el 12? Tampoco ha votado a ningún nórdico, ni a Finlandia, ni a Islandia. Solo a Noruega. Ay Dios, ¿te crees que nos pueden dar el 12? No me lo puedo creer. No te creo. ¡No te creo! ¡No te creo, chaval! ¡Los 12 de Suecia! ¡Los 12 de Suecia! Esto ya, o sea, ya hemos ganado. Los 12 de Suecia, que es el país más objetivo hablando de Eurovisión, chaval. Y su jurado nos da el 12. Con esto ya hemos ganado, ¿eh? Con el 12 de Suecia ya hemos ganado. O sea, esto es histórico, chaval. El 12 de Suecia. A ver, Australia, que es otro país que no tiene vecinos alejado, que es objetivo totalmente. 10 Suecia, 8 Serbia, muy bueno. Uy, 7 Ucrania, amores. ¡Ay, Coordinate! Hello. 6 a Portugal, sabía que Portugal iba a arrasar en el jurado. No han votado a Grecia, no han votado a España, no han votado a Reino Unido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues esto es súper relevante. Un país que geográficamente está lejos, o sea, que no vota en base a nada, solo a música. ¡Qué bien, qué bueno! Y eso significa de verdad que es que Chanel, yo lo dije, presencia escénica, control vocal, técnica, fuerza escénica, es que eso iba a ser votadísimo por un jurado. 7 República Checa, gracias. Lo dije, pero ¿cuántos 12 lleva ya España? ¿7? A ver, para mí no es sorpresa que gane Reino Unido el jurado, o sea, de hecho es lo que dije y me parece lo lógico. Mira qué majo es. Es obvio, o sea, menuda performance, menuda actuación, menuda voz. Pues Italia nos puede dar el 12. Italia nos puede dar el 12. No han votado a Países Bajos, a Suecia ni a España. Ni a Ucrania. Pero yo creo que los 12 van para nosotros, ¿eh? Sí. Mira, España está gritando el público. No, cuidado, se lo merece, se lo merece. Y esa hostia del jurado italiano a Suecia y a España. Igual de verdad pensaban que pueden ganar otra vez al final y han querido perjudicar a Suecia y a España. Me he quedado muerto, me acabo de quedar muerto. Bueno, el televoto de Italia seguro que nos vota. Pues mira, al final el top 10 de jurados ha sido todo baladas menos España y Ucrania. Yo pensaba que Polonia también iba a estar y no, se ha metido Ucrania en el top 10 de jurados. En el top 5, así que ya Ucrania ha ganado seguro. Yo lo dije en mi último vídeo que si Ucrania era top 5 en jurados, como probablemente va a ganar el televoto, ya ha ganado. Pero hoy he sentido que España, que Chanel ha hecho la mejor actuación de la noche por encima de Reino Unido, así que igual gana el televoto, no lo sé. O queda segunda. Súper infravalorada Alemania con 0 puntos del jurado. Por favor, algo. Bueno, poco pero bien. Poco pero bien. Qué pena, porque habéis infravalorado a Alemania. No lo entiendo. No lo entiendo. Francia. Francia ha quedado eclipsada por Noruega, por España, por Moldavia, poco. 10, 15. Es que ha quedado eclipsada, salió de las primeras. Sí. Para mí no es una sorpresa, ¿eh? Islandia lo mismo. Es un medio tiempo y ha quedado eclipsado. Claro. Qué pena. Finlandia. Finlandia debería tener puntos, no ha estado mal. 50, 60. Ay, mira qué deportividad, qué bien. ¡Hala, tío! Me esperaba más. A ver, Rumanía, unos 50 o 60. 50, 60. 50, 60. 50. Sí. Sí, porque también ha salido de las primeras, pero esos ritmos calientes y tal, sí, gustan. A ver, Moldavia. Cuidado. Uf. No sé, 150, 180.
239 points. Hola, espera, te lo tengo que apuntar. 239. Eso es un top 5. Eso es un top 5. Eso es un top 5. Buah, pues entonces Chanel ha ganado el televoto. O sea, si Mon había hecho 239, Chanel ha ganado el televoto. Vamos. Fatal. República Checa mal. Mal, porque ha sido la primera y ha quedado eclipsada. Mal. 5 points. Es que ha quedado eclipsada, ha sido la primera, sí. Pues Chanel puede haber ganado el televoto de verdad, porque si Moldavia ha destacado tanto... A ver, Lituania. 60. 60, a lo mejor 50. Oye, pues muy bien. Muy bien, se lo merece, muy bien, no, muy bien. Venga, se lo merece. Ay, qué bien, me alegro, pues no me lo esperaba, ¿eh? Lituania 93, wow. Oh, cuidado. Pero si Noruega ha hecho 239... Wow. ¡Qué poco! ¡Qué poco! Ha destacado más Moldavia que Noruega. No, pero esto no le va a pasar a Chanel, ¿eh? Esto no le va a pasar a Chanel. Esto no le va a pasar a Chanel. Ay, Armenia poco y merece mucho. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué poco! Al menos 50. Estonia, cuidado, que ha sido la última y venía de un bloque de baladas. 100. 100 y algo. Casi, casi. Es que venía de un bloque de baladas. A ver, Polonia. Polonia ha fracasado en el jurado injustamente, pero en el televoto ni de coña. Sí, are you ready? Aquí vienen puntos. Vamos. Ojalá 200. Bueno, a ver, al menos ha superado el 100, pero mucho menos de lo que me esperaba. ¿Qué está pasando? No me puedo creer que entre las baladas masculinas Polonia no haya destacado. Ay, Bélgica. Por favor. Una cosa. Estáis viendo que hay 6, 5 puntos. Esto significa que todos los países han votado a los mismos. Suiza. No, Suiza poco. Ha quedado eclipsada por el resto de baladas. No. Poco. 10. ¡No! ¡Oh! Claro, es que son muchas baladas. Ha quedado eclipsada. ¡Oh! Sí, hay que aplaudir al de Suiza. Claro, oh, qué pena. Es que hay muchas baladas, ha quedado eclipsado. Buah, pues verás ahora Australia. También va a hundirse. ¡Qué pena! Bueno, cuidado Serbia. Yo lo he dicho y lo he puesto en Twitter. Serbia va a marcarse un top 5 porque ha destacado muchísimo y va a superar a favoritas. Wow, 200. 200 y algo, como... Toma. Mírala, qué contento está. Es que después de ese bloque de baladas ha salido muy beneficiada. Muy bien. Sí. No me he enterado. 200 que han dicho. No, a ver, es que las baladas habrán destacado Polonia y Reino Unido en el televoto. Suecia. Sí, we are ready, Laura. Lo sabemos. Venga, Laura, vamos. Azerbaiyán. A ver. No, el televoto se ha ido con Polonia, Reino Unido y Suecia. Así que 40, 50, 60. 3 points. A ver, por favor. Yo sabía que esta canción ha sido infravalorada, pero sabía ganar la gente con la actuación. Muchas baladas. Es que hay muchas baladas. Igual que el año pasado todas las divas cayeron, con tantas baladas iban a caer.
Claro, pues y es Australia lo mismo. Australia Now se let's hunde. move on to Australia. Otro igual. Se va a hundir. Australia, the public has given you Pues 5 puntos, se va a hundir, 10. Claro, se va a hundir igual. Sí. 2 points. Claro, es que hay muchas baladas. Y todos los votos han ido a las mismas. Han ido, pues, a Polonia, menos mal, porque el jurado la ha infravalorado. Qué pena, tío. Pero es que había muchas baladas. Cara, se han ido a Suecia, Reino Unido. ¿Y a quién más? Y a Polonia. A esos se han ido. Muy bien, Cornelia. Claro, es que había muchas baladas, es por eso. Y a Portugal le va a pasar igual. Claro, se han ido a Países Bajos, a Grecia, a Reino Unido y a Suecia. A esos puntos han ido, a esas baladas. Sí, pero Países Bajos ha quedado eclipsada por España, ¿eh? Así que a lo mejor solo 80 o 70. Porque ha quedado eclipsada. ¡Ay, qué poco! Pero al menos no son 5. ¡Qué poco! Pero es que ha quedado eclipsada por España. Casi detrás de ella. ¡Qué poco! Buah, pues Grecia verás. Y Suecia. Han arrasado. A ver, oh, Italia, claro. Cuidado, cuidado. Claro, es que... ¡Ay, pobre! A ver, es que había muchas baladas. Esto se veía venir. Cuidado, Italia, que ha sido la verdadera favorita hasta que los ensayos han caído. Yo creo que no van a caer del top 5. Pues no sé, 180. Rozando el 200. 200, 180. Venga. 110 points. Ostras, pues ostras. Vale, han recibido, pero no tanto. Ostras. Y más que Polonia. Guau, esto significa, son tan bajos los puntos que es que todos los países han dado el 12, el 10 y el 8 a los mismos. Guau, chaval. Va a estar ajustado. Va a ganar Ucrania o Reino Unido. Más bien Ucrania. A ver, Grecia, que hoy lo ha abordado. Vamos. Cuidado, 57 points. Pues se ha ido todo a Suecia. Se ha ido todos los votos a Suecia y a Reino Unido de las baladas. Wow. Bueno, claro, Italia y Polonia también, que habrán... Ellos han recibido puntos. No, Portugal también mal. Claro, es que demasiada balada, también mal. 30. 30 o 40. ¿30 o 40? Claro. Ostras. Todos los países han dado el 12, el 10 y el 8 los mismos. Porque son bajitas los puntos. A ver, Ucrania, atención. Que han sido cuartos en el jurado. Ya lo tienen hecho seguramente. A ver cuánto televoto, porque depende del televoto. No es lo mismo ganar con 300 y algo que ganar con 200. A ver por cuánto ganan. A ver si lo puede superar España y Reino Unido. No sé, 250. Si Moldavia ha hecho 239, 280 a lo mejor. 280. Espero que no lleguen a 300. 280, ¿no? Es mucho, porque está tardando. Venga. ¡Vamos! 439 points. ¿Qué? ¿Qué? We now ¿Qué? have a new leader with 630 ¿Perdona? points. En la vida nadie había hecho 400 puntos. Esto es récord de... Esto es récord del televoto de la historia de Eurovisión. Pues ya han ganado el festival. Ya han ganado el festival. Han ganado el festival. Creo que ha dicho 439. ¿Ya han ganado el festival? ¿Pero qué dices? Han superado el televoto de Lorin y de Alexander Rybak y de Salvador Sobral, que era el máximo televoto de la historia, que eran 378. Ya han ganado. A ver, es que es imposible ya. Ay,
Pobrecita, no pasa nada, cariño. No pasa nada, lo importante es llegar a la final. No, Ucrania ya... Pero es que esos le han dado todos los 12. O sea, yo sabía que van a ganar el televoto. Yo lo sabía. Pero no me imaginaba que tanto. Es que todos los países le han dado el 12 para llegar a 400. A ver, el televoto puede votar lo que quiera, así que no se puede decir nada con el televoto. La cosa es el jurado que les ha dejado cuartos. Y cuartos para mi gusto es demasiado. Pero vamos, con un televoto 400, aunque hubieran quedado décimos en el jurado como yo creo que merecían, ya está hecho. Bueno, pues nada, venga, por el top 3, España, a por el top 3, que es factible. Todavía podemos conseguir un top 3. Es que no, es que es imposible superar los 400, es imposible. Vamos, reina, vamos. Vamos, guapa, guapa. No te preocupes, Chanel, a ver. 250 has tenido seguro. Ya verás. ¿Qué televoto? Ojalá llegue a 300, pero no, 250. 260, venga, por favor. ¿Qué hace Laura? ¿Qué? Es alto, ¿eh? Es alto. ¿Vamos? ¿Qué? 228 points. Menos que Moldavia. Bueno, por favor. O sea, 200 España. 200 España. 200, que esto es histórico. España haciendo 228 puntos. Que esto es histórico. Muy bien, Chanel, muy bien, en serio. Por favor, esto es histórico. Esto es histórico. A ver, 459. Es que es imposible ya superar a Ucrania. Nene. Muy bien, España. ¡Laura! ¡Oh! Laura quería que ganáramos. Laura quería que ganáramos. Pues, Laura. No, iba a seguir. O sea, ya ha ganado Ucrania. Es que claro, los votos de la gente que le gustaba la canción, porque la canción gusta, porque es buena, más gente que haya votado por solidaridad, es que eso era una bomba explosiva de votos. Eso era imposible. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ahora Eurovisión no se va a quitar la imagen de política en la vida. Y en verdad no es política, porque ha sido voto de mezcla, de a quien le gusta la canción más solidaridad, ¿sabes? A ver, es que es imposible. Es que el Reino Unido necesita 350 puntos. Es que es imposible. No creo que consiga 350 puntos. Moldavia 239. España 228. Y Serbia 200 algo, no me acuerdo. Es que ya no hay puntos, ya no quedan. Como mucho, hay 200 más. No, Suecia menos, 100 algo, 150, 160. Menos. Por debajo el top 5. 160. Ya verás. Bueno, cuidado, 180, no está mal. No está mal. Lo he dicho, es que Serbia ha sido la gran beneficiada del bloque de baladas, de momento. Y la iba a superar, y así ha sido. Ha superado a Polonia, ha superado a Australia, y ha superado a Suecia. Serbia, claro. A ver con Reino Unido. Ay, mira, yo estoy diciendo gracias. No, ya ha ganado Ucrania, que es imposible que Ucrania se lleve todos los 12. O sea, jamás había habido un voto de 400 en la historia de Eurovisión, un televoto de 400. Que ha ganado Ucrania ya. Bueno, España ha hecho top 3 entonces. Claro, porque si Reino Unido, hay gente que se cree que se va a hundir en el televoto, yo no lo creo, yo creo que son top 5. Claro, España podía ser segunda, pero Reino Unido no se va a hundir. Así que seguramente quede segunda y España tercera. Que es lo que yo dije, que ganaba Reino Unido y España quedaba segunda sin tener en cuenta el factor externo que podría hacer a Ucrania ganar. A ver, nene, ¿cuánto? 220, 30. Es que no más. No llega más. No quedan puntos. 210, 220. 183 points. Ah, bueno. Ya está, ha ganado Ucrania, ya está. 183. ¡Wow! Que Moldavia ha quedado segundo. Por encima de los favoritos. Eso no me lo esperaba. A ver. Esto para Ucrania es un mensaje de fuerza para todo el pueblo ucraniano muy fuerte, ¿vale? Eso es lo positivo. Ahora toda Ucrania
va a sentirse súper bien, mírale, porque es un mensaje de fuerza para ellos. El televoto puede votar lo que quiera, así que en el televoto no se puede decir nada. Bueno, pues ya está, ha ganado Ucrania. Sabíamos que iba a ganar el televoto, pero la cuestión era los jurados iban a ser objetivos. Pero vamos, que ahora mismo la etiqueta de política ya no se la quita Eurovisión en la vida. Y realmente esto no es política, porque esto ha sido el televoto. Y el televoto no ha votado por política, ha votado por ayudar o porque la canción le ha gustado y otros por ayudar a Ucrania, ¿sabes? Porque conozco mucha gente que les ha votado por ese motivo. Y hay muchos comentarios en redes sociales que lo dicen. Yo creo que gana Ucrania por la situación. O sea, que esto no es una locura, es que es real. Ay, bueno, pues ya está, ha ganado. Hay que perder con deportividad. Chanel ha conseguido la mejor puntuación de la historia de España. La mejor puntuación. Un top 3 en Eurovisión que no lo conseguíamos desde hace 27 años. Bueno, Anabel Conde fue segunda en 1995. O sea, hemos hecho historia y sobre todo España y Reino Unido han demostrado que no les odian. No nos odian, simplemente es que no enviábamos canciones competitivas. Cuanto lo hemos hecho, nos han votado. Y ya está. Enhorabuena, Ucrania. Ahora que ya ha pasado un rato, la conclusión que tengo con el Festival de Eurovisión de este año es que a pesar de que todavía se nota que hay jurados que no votan de forma objetiva, porque si lo sabéis, los jurados tienen que votar en base a unas normas específicas que dicen que tienen que votar en base a la capacidad vocal del cantante, por la canción, por su originalidad y composición, por la puesta en escena y el conjunto en general de la actuación. Entonces, teniendo en cuenta eso, para mí Ucrania no merecía ese cuarto puesto. Porque había países como por ejemplo Azerbaiyán que por voz y por puesta en escena, o Polonia por voz y también por la puesta en escena, independientemente de que guste o no, estaban curradas y eran diferentes. Serbia por lo diferente, por la letra, que es una de las mejores letras de la edición, lo desconcertante y diferente y original que era su puesta en escena. Italia, Grecia, Países Bajos por la canción, es decir, había un montón de países que objetivamente merecían estar por encima de Ucrania, a pesar de que también su canción, el instrumental, está muy bien y también se habían currado la puesta en escena, pero realmente estos países que he nombrado eran superiores. Aunque todavía se puede ver que hay jurados que no votan de forma objetiva del todo, la mayoría sí ha sido objetivos. Por ejemplo, que el jurado sueco le haya dado 12 puntos a España, eso es histórico. Y no ha votado ni a Islandia ni a Finlandia, se ha dejado a dos vecinos fuera. O por ejemplo, que España no haya votado a Portugal cuando realmente este año la canción de Portugal merecía recibir votos. Es decir, esos son jurados objetivos, porque han votado lo que ellos han considerado las mejores canciones. Esto no significa que nunca puedas votar a un vecino tuyo, porque hay años que un vecino tuyo lleva la mejor canción y se lo merece, ¿entiendes? Como este año, para mí, Grecia era una de las mejores canciones y los 12 de Chipre, pues los puedo entender. Y lo mismo me pasa con Serbia, que le ha votado Montenegro los 12, lo puedo comprender. Pero lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que todavía hay jurados que no han sido objetivos, si no hubiera televoto, y hubiera solo votación del jurado, realmente hubiera ganado Reino Unido y segunda España, que es lo que decían las predicciones y decía yo, que iba a ganar Reino Unido y segunda España, bueno, en este caso segunda Suecia, pero que estaban todos dentro de las predicciones. Entonces, en general, sí que han votado objetivamente, aunque hay algunos que no. Entonces ha sido el televoto quien ha politizado el festival, que realmente no lo ha politizado porque han votado en base a solidaridad y en base a ayuda, porque está lleno de comentarios desde que ocurrió la guerra de personas diciendo este año tiene que ganar Ucrania porque Eurovisión se creó después de la Segunda Guerra Mundial para unir a todos los países y que no hubiese más guerras y por lo tanto tienen que ganar. Y está lleno de comentarios de gente diciendo que les han votado por eso, y es real y se sabía de sobra, y que se iban a mezclar los votos de las personas que piensan así con los de la canción porque la canción es buena. Entonces sabíamos que iban a ser infalibles en el televoto. Entonces realmente ha sido la gente. Aunque haya habido jurados que no han votado objetivamente, y yo pensaba realmente, esto ha sido el jurado. No, es que también esos 400 puntos del televoto eran imposibles de superar. Entonces realmente ha sido la gente. Y es verdad, o sea, ha influido la situación y han ganado por eso. O sea, ese ha sido el factor determinante para ayudarles. Si no hubiera habido este factor determinante, no hubieran ganado. Hubieran quedado a lo mejor muy bien, porque también la canción estaba muy bien, pero no hubieran ganado. El público puede votar lo que quiera. Está legitimado a votar lo que quiera y ahí no nos podemos meter. Lo único que se puede decir es que todavía hay jurados que no votan de forma objetiva. Pero realmente, aunque lo hubieran hecho, porque para mí de forma objetiva Ucrania tenía que haber quedado entre el puesto 10 y 15 en el jurado, hubieran ganado igual, porque han arrasado en el televoto y se han llevado todos los 12. Entonces realmente la victoria la hubieran tenido aunque
los jurados hubieran sido más objetivos con sus votaciones. Entonces, al final, y como el público puede votar lo que quiera, pues han decidido la mayoría Ucrania, ya sea por canción o por factor externo, y ya está. Es que esa es la conclusión, no hay más que añadir. Primero quiero comentar los fallos que he tenido en mi predicción del televoto. He fallado a Moldavia, que finalmente ha quedado segunda en el televoto. Sabía que Moldavia iba a ser beneficiada por la pelea de batallas, pero no me imaginé que tanto. Yo pensaba que iban a estar en el top 10 por abajo. No, segunda por encima de España, además. ¡Wow! ¡Wow! O sea, eso no lo había previsto. Y otro gran fallo mío ha sido Grecia. ¡Qué hostia la de Grecia! Finalmente ha quedado 12, ¿vale? Pero ha recibido solo 57 puntos, ¿vale? Eso ha sido un fallo mío tremendo porque para mí hoy Amanda lo ha abordado y pensaba que iba a arrasar en el televoto. He fallado esos dos países. Bueno, no, al Moldavia no lo he fallado porque pensaba que iba a estar en el top 10, pero no tan arriba. Pero Grecia lo he fallado, contaba con ella en el top 10. Y con los jurados he fallado con Suecia porque yo pensaba, pues lo mismo que he dicho un poco con Ucrania, que valorando el rango vocal, la realización, la puesta en escena, etcétera, no contaba que Suecia quedase segunda. Pensaba que iba a quedar cuarta o quinta porque pensaba que España iba a estar por delante, que Polonia iba a estar por delante, Australia, pensaba que Azerbaiyán, pensaba que esos países podían estar por delante de Suecia y por lo tanto yo contaba a Suecia pues quinta, sexta, séptima en el jurado y no segunda. Y mi otro gran fallo en los jurados, y por favor que alguien me lo explique, ha sido el batacazo de Polonia. La voz era una de las mejores. Ya hemos visto que han votado Australia y Azerbaiyán, evidentemente por voz, al igual que Sunrider, además de la canción de la puesta en escena. No me esperaba que Ockman perdiese esa batalla de las baladas masculinas. Yo pensaba que le iba a perder en los jurados Australia. Nunca pensé que le iba a perder Ockman. Nunca, pero al contrario, Ockman no ha perdido la batalla del televoto, que ha quedado segundo, el segundo más votado en el televoto me refiero de baladas masculinas. ¿Vale? De las grandes. Bueno, tercero si contamos a Italia, porque ha sido Reino Unido, Italia y luego Polonia en televoto. Y las que han perdido ha sido Australia y Azerbaiyán. Entonces, yo he fallado con Polonia en eso porque pensaba que iba a ganar tanto la batalla del jurado como en el televoto. Al menos ha sido top 10 en el televoto, eso sí, pero el jurado yo no me lo esperaba. Haré un vídeo, creo que más detallado, comentando las semifinales y la final. Enhorabuena, Ucrania. Y nos quedamos con esa victoria que también es ese segundo y tercer puesto de Reino Unido y de España, que son casi históricos después de tantos años en el voto. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo.